Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Probando. Como hemos visto en clases anteriores, la Biblia no es un solo libro, sino que es una colección de muchos libros. En total, la Biblia tiene 66 libros. Estos libros están divididos en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver que hay 39 libros, y en la clase anterior vimos cómo están ordenados esos 39 libros. Ahora, ¿por qué la Biblia se divide en estas dos partes? ¿Qué significa Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Por qué está dividida la Biblia así? Empecemos por qué significa la palabra testamento. En este contexto, la palabra testamento significa contrato, pacto o tratado. Quiere decir que, en otras palabras, la Biblia está dividida en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Ahora, ¿en qué consisten estos pactos? ¿Qué son estos pactos en los cuales la Biblia está dividida? Para entender esto tenemos que empezar desde el inicio, es decir, desde lo que habla el primer libro de la Biblia. ¿Sabes cuál es ese libro? Muy bien, es el libro de Génesis. Y allí en Génesis nos muestra cómo Dios creó todo lo que existe. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios decidió ordenarla y llenarla. Y creó de una forma maravillosa todo el universo. Y para finalizar su creación, puso al hombre y a la mujer en un jardín especial, en el jardín del Edén. E hizo Dios al ser humano a su imagen y semejanza. Los hizo especiales y los hizo diferentes con un propósito. El propósito de tener una relación con ellos, de ser sus amigos, de comunicarse con ellos, de mostrarles su amor, de tener una relación estrecha con el ser humano. Pero el ser humano decidió establecer el bien y el mal en sus propios términos, desobedeciendo a Dios en la única instrucción que Dios les dio: la instrucción de no comer del árbol del bien y del mal. Y ellos desobedecieron y entonces rompieron esa relación por la cual fueron creados. No pudieron cumplir con su propósito y se separaron de Dios. Con Adán y Eva, todos los seres humanos fuimos separados de Dios, porque en algún momento todos hemos desobedecido. Todos hemos pecado, todos hemos hecho algo que no le agrada a Dios. Hemos mentido, nos hemos peleado, hemos dicho palabras incorrectas, hemos sido desobedientes en algún momento, hemos tenido pensamientos incorrectos. Todos nosotros, tal como Adán y Eva, no fuimos capaces de cumplir nuestro propósito y rompimos nuestra relación con Dios a causa de nuestro pecado. Pero Dios siempre tuvo la intención de acercarse al ser humano, y entonces decidió hacer un pacto con un hombre llamado Abraham. Y le dijo a Abraham: mira las estrellas, así como las estrellas va a ser tu descendencia, vas a ser el padre de una gran nación. Pero quiero hacer un pacto contigo, y quiero que esa gran nación, que van a ser tus hijos, ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y Dios decidió acercarse a este pueblo, y este pueblo con el tiempo se llamó el pueblo de Israel. Y entonces ellos fueron el pueblo que Dios escogió para que sean su pueblo y Él ser el Dios de ese pueblo. Los 39 libros del Antiguo Testamento nos enseñan la historia de este pacto que Dios hace con ellos. Por eso es de que cuando leemos el Antiguo Testamento vemos historias del pueblo de Israel, y que los israelitas fueron aquí, que los israelitas hicieron esto, que los israelitas hicieron lo otro. Todo es del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es la historia de ese antiguo pacto, del pacto que Dios hizo con Abraham por toda su familia, de ser el Dios de esa familia y ellos ser su pueblo. Pero vemos aquí constantemente que, a pesar de que
hubo grandes hombres que cumplieron el propósito de Dios y fueron obedientes e hicieron grandes cosas. Todos ellos tuvieron errores, todos ellos se equivocaron en algún momento, todos ellos pecaron y rompieron el pacto con Dios. Y constantemente Dios se acercaba a ellos, Dios los buscaba mientras ellos desobedecían una y otra vez. Vemos cómo el amor de Dios era tan grande que a pesar de este pueblo tan necio, Dios no los dejaba de amar por amor al pacto que hizo con Abraham. Pero siempre prometió que iba a venir una persona que iba a cumplir a cabalidad ese pacto, que no iba a tener ningún error ni iba a cometer ningún pecado y nos iba a demostrar cómo se debe de vivir una vida perfecta como ni Adán y Eva pudieron cumplir. Y todo el tiempo en el Antiguo Testamento nos está señalando a esa persona que en algún momento va a venir, que en algún momento viene el Mesías, en algún momento va a venir el Salvador, en algún momento va a venir ese hombre perfecto. Y mientras pasa la historia de los 39 libros, no sucede. Pero la Biblia no termina con el Antiguo Testamento. Hay un nuevo pacto y es lo que vamos a ver hoy. Chicos, es momento de leer nuestra Biblia, así que espero que tengas tu Biblia a la mano y si no la tienes a la mano, ve a buscarla porque vamos a leer la Biblia juntos. Abre tu Biblia en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3 y vamos a leer del versículo 14 al versículo 17. Abre tu Biblia en esta sección, ponle pausa al video y reanuda el video hasta que lo hayas encontrado para que leamos la Biblia juntos. Bien, leamos Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al versículo 17. Dice así: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Jesús fue ese anunciado del Antiguo Testamento. Y en nuestra clase anterior vimos cómo en Jesús se cumplió todo lo que estaba anunciado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El hombre perfecto anunciado en el antiguo pacto. Y en Jesús hay un nuevo pacto, es decir, un nuevo testamento. Cuando Él nace y luego muere por nuestros pecados, forma un nuevo pacto. Es muy similar al primer pacto, solo que ahora ya no solamente para el pueblo de Israel, sino que para toda la humanidad, para todos los seres humanos. Todos aquellos que creen y tienen fe en Jesús pueden formar parte de este pacto. Ya no es necesario ser familiar de Abraham o ser un descendiente de Abraham. Ahora lo necesario es creer en Jesús. Y si creemos en Jesús, formamos parte del pueblo de Dios. Él es mi Dios y yo soy su pueblo, porque he creído en Él
Si lo vemos de cierta forma, es un solo pacto dividido en dos etapas. La etapa del Antiguo Testamento, que era únicamente con la familia de Abraham, y la etapa ahora del Nuevo Testamento, que por medio de Jesús es para toda la humanidad. Los que creen en Jesús son llamados hijos de Dios y Él es su Padre. Así que si tú tienes fe en Jesús, formas ya parte del pueblo escogido de Dios. Eres su pueblo y Él es tu Dios. En eso consiste el Nuevo Testamento y por eso la Biblia está dividida en estas dos grandes partes. Antiguo Testamento, el pacto de Dios con Abraham y su familia, y luego el Nuevo Testamento, el pacto de Dios con la humanidad por medio de Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento hay 27 libros y estos 27 libros están ordenados de la siguiente forma. La primera división del Nuevo Testamento se llama Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias y estos libros cuentan las mejores noticias que cualquiera puede escuchar. Del cumplimiento de todo lo que estaba anunciado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estos libros nos cuentan el nacimiento de Jesús, su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, resurrección y luego ascensión al cielo. Estos libros fueron escritos por 4 personas y reciben el nombre de las personas que lo escribieron: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La segunda división se llaman libros históricos. En esta división, en el Nuevo Testamento solo hay un libro. Este libro se llama Hechos de los Apóstoles, o su nombre corto, Hechos. Y este libro nos cuenta la historia de los primeros que creyeron en Cristo y le siguieron, y las luchas que estas personas tuvieron por compartir la palabra de Dios, ya no solo con los israelitas, sino con todo el mundo. Fueron perseguidos, algunos encarcelados y muchos de ellos murieron predicando la palabra de Dios, predicando y contándole a los demás todo lo que habían visto y oído de Jesús. Porque estas personas estuvieron con Él, caminaron con Jesús, escucharon sus enseñanzas y decidieron compartir todo lo que conocían con los demás. El libro de los Hechos es un libro maravilloso que nos cuenta la vida de estas personas, que gracias al trabajo de ellos, hoy en día podemos conocer acerca de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, lo que significa todo lo que Jesús es. Luego, en la siguiente división del Nuevo Testamento, tenemos una sección donde hay cartas. Son cartas dedicadas a distintos grupos de personas que formaban diferentes iglesias a lo largo del mundo conocido. Esta siguiente división se llaman las cartas de Pablo. Pablo fue un personaje que le gustó mucho predicar, que tuvo pasión por enseñar sobre Jesús y fundó varias iglesias a lo largo de Europa y Asia. Pero Pablo no podía estar todo el tiempo en estas iglesias, así que usaba cartas para enseñarles, usaba cartas para animarlos, usaba cartas para corregirlos muchas veces y enviaba cartas a diferentes iglesias y a diferentes personas, y estas cartas que Pablo utilizó para enseñar sobre qué significó lo que Jesús hizo, qué significó que Jesús haya muerto, qué significó que Jesús haya resucitado, quién era Jesús. Pablo lo enseña en sus cartas a diferentes iglesias. Las cartas de Pablo son Romanos, primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera carta a los Tesalonicenses y segunda carta a los Tesalonicenses, la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, Tito y Filemón. Y estas son las cartas de Pablo. Luego tenemos una siguiente división que también son cartas, pero fueron cartas escritas por otros discípulos de Jesús o otros primeros creyentes de Jesús. Esta sección se llama cartas generales o epístolas generales, que tienen diferentes autores, y estas cartas reciben el nombre de quien las escribió. A diferencia de las cartas de Pablo, que reciben el nombre de a quienes fueron enviadas, la primera es la carta de Hebreos.
Y como no se sabe quién escribió esta carta, pues recibe el nombre de las personas a quienes fue enviada. Luego está la carta que escribió Santiago. Hay 2 cartas que escribió el apóstol Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro. 3 cartas que escribió Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y una carta que escribió Judas. Y por último, nos hace falta un libro, el libro de Apocalipsis. Este libro entra en una última división del Nuevo Testamento llamada los libros proféticos. Al igual que los libros proféticos en el Antiguo Testamento, que anunciaban y señalaban la venida de un Salvador, este libro se le llama libro profético porque fue escrito por Juan anunciando no la primera venida, la cual nosotros conocemos cuando Jesús nació en Belén, sino una segunda venida, la cual estamos esperando todos los hijos de Dios con mucha alegría. Juan en esta carta nos llena de esperanza y nos dice: no tengan miedo, van a pasar cosas difíciles, pero Jesús viene por ustedes. Dios tiene preparado un día especial en el cual Cristo volverá por sus hijos. Y en lo que acabamos de leer, Pablo le escribe en su carta a Timoteo y le dice: Timoteo, tú desde pequeño conociste las Escrituras. Ahora, todo lo que has estudiado, todo eso que te señala Jesús, estos 66 libros, estas sagradas Escrituras, todos, aunque tienen diferentes autores en distintas épocas de la historia y diferentes profesiones, todos ellos fueron inspirados por Dios para escribir estos libros. Timoteo, dice Pablo, en todos estos escritos tú puedes conocer la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para tu vida, y cómo Dios puede enseñarte por medio de las Escrituras, cómo Dios puede darte la sabiduría y el conocimiento necesario para alimentar tu fe en Jesús y que puedas ser parte del pueblo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarte, útil para corregirte, útil para reprenderte, para mostrarte las cosas que estás haciendo mal, pero no con maldad, sino para mostrarte el camino adecuado y para que te arrepientas y dejes de hacer lo malo. Es útil para darte ánimos, para llenarte de esperanza, con la finalidad de que seas un siervo de Dios apto y preparado para hacer toda buena obra. Este es el propósito de la Biblia, chicos. Que conozcamos a Jesús, que estemos preparados para servir a los demás, que estemos preparados para amar a los demás, para mostrar el amor a todos. Nuestra fe es alimentada cuando leemos la Biblia. Gracias a Dios por su palabra.